Elegidos. Capítulo 3. Partida a tierras lejanas. Un baúl. Al parecer toda mi vida en Rionale cabe en tan solo uno, siendo que es lo único que me permitieron llevar a nuestro viaje a la República de Feralia, pues debe ser lo más ligero posible para acelerar nuestro arribo. Supongo que en aquellas tierras, mi nuevo hogar, encontraré más que solo una habitación, sino vestidos, joyas y lujos tan extravagantes como la gargantilla que se me obsequió, pese que yo solo consiga ver un nuevo yugo al cual someterme. Te extrañaré mucho, Emmy. Mi pequeña hermana Iria me abraza como despedida una vez que nos encontramos en la entrada principal del castillo con los 4 carruajes, esperando nuestra partida. Yo igual, Iri. A todos por igual, de hecho. Observo a mis otros hermanos, Arabella y Jericho que, aunque él se unirá en esta travesía y me entregará en nombre de mi padre, no deja de ser esta una despedida, ya que es probable que no les vislumbre por un largo tiempo. Mi voz no puede mostrar más que aflicción y tristeza en proporción semejante por mi inesperada partida, pues existe tan poco que yo pueda hacer para evitarlo que no me resta más que resignarme. Me gustaría ser valiente. Tomar mis cosas, un corcel y emprender viaje a donde sea que el camino me lleve. Sin embargo, he aquí aceptando mi nuevo destino. No es como que pueda huir tampoco, reprocho. Y es que los guardias que colocó en servicio mi padre jamás se alejaron lo suficiente de mí, puesto que no perderían de nuevo otra princesa. Lo observo entablando plática con el rey extranjero y no puedo evitar pensar en las últimas palabras que nos dirigimos justo dentro de la alcoba de mi hermana Lucinda. No es cortés escabullirse en una celebración que lleva tu nombre, Emelina. Vuelve al salón. ¿Es una orden? Había atacado de inmediato, pues estaba claro que mi paradero fue notificado por sus escoltas a mi padre. Porque ahora que me debo a mi futuro esposo, tal vez requieras de su permiso primero. Hija. ¿La has buscado siquiera? No era necesario preguntar a quién me refería. ¿O es que ahora que has entregado a tu otra hija ya no te interesa su paradero? No me hagas ver como el monstruo de esta historia. Entonces no te comportes como uno. Era la primera vez en toda mi vida que había concedido duras palabras para él, puesto que siempre fui para todos, la condescendiente Emelina. Tu hija podría estar reclusa, lastimada e inclusive algo que mi boca no se atreve a pronunciar y a ti, no parece importarte un poquito. Me acerqué a él, revelando lo que Lu me dejó. Ella me escribió esta carta. Espera que sea valiente como en aquellos libros que leíamos, pero la cuestión es que nosotras nunca fuimos de ellos. Vine en busca de alguna pista en su habitación que pudiera revelar lo que la incitó a tomar esta decisión, pero... Ella huyó, Emelina, exclamó con compasión mi padre, leyendo un poco de lo entregado de entre sus manos. Lucinda huyó de las responsabilidades y esto solo lo comprueba. No estás escuchando, padre. La carta es, ella lo sabía. Gritó, arrugando el pergamino y tirándolo al suelo. Tu hermana siempre supo que tú serías su reemplazo en caso de que ella evadiera su responsabilidad, puesto que yo mismo se lo hice saber. Supuse que te amaría lo bastante para no dejarte cargar con ello, pero veo que he errado, así como tu devoción hacia ella te ciega. De pronto, el aire comenzó a faltarme. Tantas verdades, mentiras y secretos que no conseguía encontrar ni pies ni cabeza a aquel acertijo. Ahora, no hay modo alguno que evadas tus nuevas responsabilidades. Estamos con serios estragos económicos y aquel matrimonio nos salvará no solo a nosotros, sino a todo Rionale, ¿comprendes? Fue entonces cuando supe que un ataque debido a mi enfermedad me esperaría. Siempre comenzaba igual, primero con la falta de oxígeno, proseguía con jadeos incesantes, después sudor en mi cuerpo y finalmente, un dolor en el pecho que se incrementaba con cada respiración ofrecida. ¿Y tu brebaje? Preguntó. Pude ver preocupación en su rostro, aunque si lo hacía como rey o como padre era complicado de descifrar. Con el tiempo, aprendí a controlar mis ataques para que no fueran más allá que una respiración dificultosa, pero la situación me hizo volver a cuando era una niña, y terminaba por casi perder la conciencia, aunque por fortuna aquello no sucedió, debido a que como era costumbre, llevaba la pequeña botella de líquido rojizo que el boticario me recetaba, dentro de las bolsas ocultas del vestido. ¿Qué sucederá cuando mi brebaje se termine? Espeté una vez que recuperé un tanto el aliento. Cuando enferme y sepan que de todos los Escarazi, ¿tienen a la estropeada?
No fue capaz de responder, porque una pequeña o grande parte de él no le interesaba lo que me sucedería. Fue en ese instante cuando comprendí que no importaba lo que yo dijera. Mi padre ya había dictado una orden y ningún acto o persona cambiaría lo decidido. Comprendo, me casaré con él, y si muero en aquella federación al menos podrás decir que fue haciendo mi deber. Después de todo, todavía te resta otra hija por vender. Mis palabras hicieron que su rostro de padre se transformara al de un rey contemplando a su súbdito con desdén, y acomodando su capa recitó: recupera el aliento y cuando te encuentres lo suficiente presentable, vuelve a la celebración de tu compromiso. Sí, una gran parte de mí teme que esas sean las últimas palabras que nos hemos de dirigir en lo que resta de nuestras vidas. Bienaventurada travesía la que nos espera, princesa Emelina. La presencia del sobrino del rey extranjero me distrae de mis penumbrosos pensamientos. Duque Sebastián, asiento ante su impecable reverencia. Permítame espetarle que su prima Katrina es, ¿cómo la describió? Cierto, hilarante. No sabía que Lady Blanchard poseyera tanta envidia hasta el punto de replicar el estilo galante de su particular familiar. Lamento aquel acto por mi parte, duque. Supongo que creí que su compañía le vendría mucho mejor que la mía. Mentira. No se disculpe. En realidad fue muy estimulante su estancia. Me resta de una gran penuria el saberlo. Será muy grato tener a alguien tan afable como usted una vez que arribemos a mi nuevo hogar. Bueno, mi primo me solicitó personalmente que le cuidara hasta que fuera su responsabilidad el hacerlo. Técnicamente, no fue a mí a quien le solicitó cuidar. Él sonríe. Dimitri solo exclamó prometida y en lo que a mí concierne, esa es usted. Sí, supongo que eso es verdad, Duque Petronet. Sebastián. Dígame solo Sebastián. Seremos familia muy pronto, ¿no es así? Al parecer su boca solo espeta verdades. Una de mis mejores virtudes. Sonrío con gracia, pues necesito que crea que soy ingenua, ya que no he olvidado mi objetivo, averiguar lo que le sucedió a Luce, que mi padre no hará nada por encontrarla, por lo que mi primer sospechoso es el duque Sebastián Petronet, ya que él tuvo el suficiente tiempo de colarse en mi habitación y colocar aquella nota que pudo haber obligado a mi hermana a escribir. Si él, su tío o cualquier feralio estaba involucrado, lo pagarían con creces. Mantén la distancia con ese hombre, Emelina. ¿No quieres que la gente hable o sí? Advierte mi madre, instándome para que ingrese al carruaje. ¿Te has despedido ya de tu padre? Le destino una última mirada a ese hombre que me cargó por años en sus hombros y me enseñó a montar. Sí, ya lo hice. Hemos de tomar 2 escalas previas antes de llegar al puerto sotenés donde el ancla de la elegante barcaza del rey Iralio descansa. Sus banderas se izan con orgullo en blanco y naranja, los colores de su país. De pronto, pienso que soñaba con pisar este barco, aunque las condiciones habrían sido distintas, ya que yo sería la acompañante y no la princesa prometida para el príncipe Dimitri. Pensar en él me causa escalofríos, pues no dejo de pensar en cómo será mi vida a su lado. La duda me abunda una y otra vez con respuestas más terribles que las anteriores. Es 6 años mayor que yo, puesto que en Lucinda la edad era más próxima a él, sin embargo, pareció muy poco importarles la diferencia actual entre ambos. Estamos aproximadamente a 5 horas de llegar al puerto principal de Xianzhou y a otras 5 más de la ciudad centro capital, anuncia el capitán del barco en su idioma natal. Han transcurrido los 3 días de travesía marítima y finalmente hemos de llegar. En realidad a 3 horas, capitán Fergus, emerge la voz de Sebastián Petronet sobre la cubierta en la que me hallo junto con el capitán. Utilizaremos el canal Slinkosvost para llegar al castillo a tiempo. Van a tener que escribirme esos nombres después, caballeros. Los dos sonríen ante mi modesta falta de vocabulario de nombres en su lenguaje. ¿Cómo sigue su madre? Sebastián pregunta en mi idioma una vez que el capitán se ha marchado, dejándonos a ambos con aquella espectacular vista del mar. Mucho mejor, gracias. Al parecer, los mares bravíos del oeste pueden vencer a cualquiera. Pero no a usted. Sus verdes ojos me observan y he de desviar la mía hacia el horizonte, aunque el sobrino del rey no parece ceder. ¿Sabe usted arco? Lo suficiente, supongo. ¿Por qué? No es mi deseo atemorizarla, pero en Feralia existe una tradición.
Una que incluye a la futura esposa del príncipe heredero y un aro que debe prenderse por una flecha ardiente. ¿Y no deseaba asustarme? Él solo ríe, aunque mi ansiedad aumenta, pues pese a todo, no deseo fallar. Descuide, estoy seguro de que harán todo lo más cómodo posible para que lo consiga y si no, apelaré por usted, Emelina. Qué gratificante saberlo, Duque Sebastián. Hey, ya dijo mi nombre. Considero eso un avance. Tierra a la vista. El marino avisa desde la cima del carajo del barco y el navío comienza a prepararse para el anclaje. Bienvenida a la República de Feralia, tu nuevo hogar, espeto internamente para mí. Y tal como lo exclama el duque, tardamos cerca de 3 horas en atisbar el castillo de los Lekovanov. Su ciudad capital se encuentra rodeado de ríos y canales naturales que provee a sus ciudadanos de agua para sus cultivos y ganado. Los feralios detienen sus labores para saludar la nueva barcaza en la que nos instalamos. Es más pequeña que la anterior, pero su velocidad no se iguala en absoluto, pues podemos avanzar la misma distancia en la mitad de tiempo. Todos aquí parecen amar a su rey. Me resulta difícil, siendo que apenas si logré entablar unas cuantas palabras con él, pues no salió de su camarote, aunque mis familiares y yo tampoco lo hicimos, pues todo se servía en aquel mismo sitio. Respira profundo. No queremos que averigüen tu secreto, Ozzy. Susurra mi madre a mi oído. Por un instante, pienso que se refiere al hecho de que investigaré el grado de incriminación de esa nación con la desaparición de Lucinda. Sin embargo, pronto comprendo que más bien me advierte acerca de mi enfermedad. Hemos subido a carruajes nuevamente, aunque esta vez es por poco tiempo, ya que únicamente es para cruzar el puente que nos llevará dentro del castillo. Su tono de voz aumenta. Y recuerda, no hables hasta que se te indique. Lo mismo va para ti, Katrina. Mi prima tomará el lugar de dama que yo habría tenido de ser Lula prometida. Sí, tía. Sí, madre. No puedo evitar mirar hacia la ventana y entonces, contemplar el imponente castillo que en breve se ha de convertir en mi futura jaula. Vamos, veamos hasta dónde nos lleva esta partida a tierras lejanas.